Sistema digestivo. El sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión. Partes. Los órganos que conforman este sistema son boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Función. Tiene como principal función romper la comida, es decir, descomponer químicamente las moléculas grandes en moléculas más pequeñas para que las células puedan utilizarlas. Proceso. Su proceso empieza por la ingestión, que es la entrada del alimento a la boca, la cual, gracias a la masticación e insalivación, da paso a la digestión, en donde se da la transformación de los alimentos, es decir, los alimentos masticados por los dientes, amasados por la lengua y humedecidos por la saliva, toman forma de una bola de consistencia pastosa, llamado el bolo alimenticio. Una vez formado este bolo, la lengua lo empuja hacia atrás y entonces ingresa a la faringe. A esto se le llama deglución. Continuamente se da la digestión estomacal, en donde la comida es degradada y mezclada con el ácido gástrico, y las enzimas digestivas degradan las proteínas. En el siguiente, que es el proceso de absorción, se incorpora a la sangre las moléculas de comida sencillas, con el objetivo de que se dé la asimilación. Finalmente, se da el proceso de digestión de los alimentos, que es la expulsión al exterior de las sustancias no digeridas. El hambre y la saciedad son controlados por dos mecanismos cerebrales, los cuales son hipotálamo lateral e hipotálamo ventromedial, de los cuales se hablarán a continuación. Mecanismos cerebrales que controlan la conducta alimentaria. Primero, la conducta alimentaria comienza dándose en el sistema nervioso central. Comprende de la ingesta de alimentos, de agua y electrolitos, puesto que para Carson la conducta de la ingesta de alimentos se da en dos regiones del hipotálamo, los cuales son el área lateral y el núcleo ventromedial, ya que están dos regiones que controlan el hambre y la saciedad. En una de las investigaciones realizadas por algunos autores, se pudo demostrar en un experimento una lesión en el hipotálamo lateral. Esto demostró que los animales dejarían de comer, mientras en el hipotálamo lateral, según Calat, el hipotálamo lateral incluye muchos grupos de neuronas y axones que contribuyen al control de la alimentación, por lo que es considerado el centro del hambre. Una lesión en esta área produce afagia y pérdida de peso, además una reacción para la búsqueda de alimento. Evidentemente, en este caso, los animales pierden de peso y en ocasiones llegan a la fase de desnutrición. Núcleo ventromedial. En cambio, en el núcleo ventromedial, según Calat, se genera una sobrealimentación y ganancia de peso. En esta zona cesa de la ingesta de alimentos. Una lesión en esta área provocaría una ingesta excesiva de alimentos, hiperfatiga y obesidad. Con el tiempo, los animales se hacen más obesos. Se la denomina como el centro de la saciedad. Indicadores para los tres centros del hipotálamo. Contracciones estomacales. Según Carson, 2006, las contracciones estomacales son provocadas cuando el estómago está vacío y empieza a sonar y a la vez actúa en el sistema estomacal del hipotálamo. Niveles de glucosa en la sangre. Según Calat, 2002, es un buen indicador de actividad cerebral. En general, gran parte de la comida digerida que entra en el flujo sanguíneo lo hace en forma de glucosa, una fuente de energía para el cuerpo, que es muy importante. Glucagón. Según Calat, 2002, la cantidad de glucosa disponible para las células es más variable porque depende de dos hormonas pancreáticas. Su principal función es aumentar los niveles de glucosa en la sangre utilizando los niveles de glucosa que existen en el hígado. Consecuencias de la glucosa. La diabetes es una enfermedad en la que el nivel de la glucosa es más elevado de lo normal. Estas personas tienen mayor predisposición a padecer ansiedad y depresión.
Estas personas a la vez pueden ocasionar convulsiones y pérdida del conocimiento. Insulina. Según Calad, 2002, la insulina permite a la glucosa entrar a las células, regula la cantidad de glucosa de la sangre, se almacena en el hígado y en los músculos para ser utilizada más adelante y mantener constantes los niveles de glucosa con la sangre. Dentro del DSM-5 hablan de varios trastornos de la conducta alimentaria, que son el trastorno de la conducta alimentaria o de la ingesta de alimentos no especificados, trastornos de rumiación, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos de atrancones y trastornos de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Yo les voy a hablar sobre qué es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa es un trastorno alimenticio caracterizado por la pérdida de control de ingesta de comida. Según Carson 2010, las personas que padecen esta enfermedad se atrancan periódicamente de comida, sobre todo en la tarde y en la noche. La persona utiliza diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes, para evitar el aumento de peso. La persona que padece bulimia se ve gorda, tiene una idea distorsionada de su propio cuerpo, aunque presenta un peso normal y presenta sentimientos permanentes de insatisfacción corporal, miedo a engordar, no es capaz de controlar sus impulsos con la comida y no puede resistir el deseo de realizar un atrancón. La aparición de la bulimia nerviosa está relacionada con un conjunto de factores biológicos, en mujeres, adolescentes, en la pubertad, hermanos enfermos. Individuales, la baja autoestima, perfección, trastornos afectivos, obesidad previa, y familiares, historia familiar de trastorno de conducta alimentaria y trastorno afectivo, abuso de alcohol, que interrelacionan. Las personas con bulimia manifiestan ansiedad muy elevada antes del atrancón, placer justo antes del atrancón, pero tras de él surgen sentimientos de culpa y vergüenza, lo cual les lleva a mantenerlos en secreto. Las personas con bulimia es consciente que su manera de comer no es normal. Las causas de una bulimia nerviosa es, según Calad, las lesiones del hipotálamo ventromedial aumentan las frecuencias de la comida y el núcleo paraventricular del hipotálamo aumenta el tamaño de la comida. La presión sociocultural es una causa muy importante para este trastorno, ya que el acoso de bullying por el estado corporal afectaría a la persona en parte emocional. Según Carson, la depresión es una causa importante para el inicio de la bulimia nerviosa. Consecuencias de la bulimia nerviosa. Según el DSM-5, entre los principales síntomas clínicos del paciente con bulimia nerviosa se encuentran problemas dentales, callos en las manos, amenorrea o irregularidades en el periodo menstrual, dependencia a laxantes y hasta pueden llegar hasta la muerte. Dentro del estómago se encuentra un desgarro esofágico y una ruptura gástrica. Pueden afectar con arritmias cardíacas, desequilibrio electrónico. Los síntomas. Hay episodios de hambre, ingesta excesiva, episodios compensatorios inapropiados provocados y uso de laxantes constantemente. Según el DSM-5, una consecuencia del ejercicio excesivo para evitar el aumento de peso. Ingestión. En un periodo determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingieran en un periodo similar en circunstancias parecidas. Las personas con bulimia nerviosa pueden presentar el peso normal o un sobrepeso, pero nunca llegan a la obesidad. Sensación de falta de control sobre lo que ingieren durante el episodio. Los atrancones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Las personas con bulimia nerviosa no son constantemente con su ejercicio, ya que a diferencia de las personas con anorexia nerviosa, las anorexia nerviosas tienen una personalidad de obsesivo compulsivo. En cambio, las personas que tienen bulimia nerviosa no llegan a tener esa personalidad y solo se preocupan más por su parte física. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal.
Dentro de la bulimia nerviosa se encuentran 4 estados: leve, moderado, grave y extremo. El leve es un promedio de 1 a 3 episodios de comportamiento compensatorio inapropiados a la semana. El moderado es un promedio de 4 a 7 episodios de comportamiento compensatorio inapropiado a la semana. Grave, promedio de 8 a 13 episodios de comportamiento compensatorio inapropiados a la semana. Y el extremo es un promedio de 14 episodios de comportamiento compensatorios inapropiados a la semana. Dentro de la bulimia podemos hablar un poco de la prevalencia. La prevalencia a 12 meses entre mujeres jóvenes es de 1.5%. La prevalencia puntual es mayor que en los adultos jóvenes, ya que según el DSM-5 tiene un pico en adolescencia tardía y en la edad adulta. También podemos decir que la bulimia nerviosa se da más en mujeres que en hombres, ya que las mujeres se fijan más en su estado físico y corporal.